Bueno, buenos días con todos los asistentes. Gracias por estar aquí. Yo soy Manuel Macías, doctor de la carrera de Ciencias Políticas. Hemos organizado este evento para conversar unos temas de dar inicio a un nuevo programa que se llama Conversaciones con la Historia, que va a ser dirigido, facilitado, moderado por Ángel Emilio Hidalgo. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias. Y Ángel Emilio, por favor. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todas y todos. Hoy es el 28 de mayo, recordatorio un año más de la gloriosa, de la Revolución de Mayo, 28 de mayo de 1944. Así es, 80 años. Estamos a los 80 años de esa magnífica página de nuestra historia, donde pues, el pueblo salió a las calles pidiendo más democracia, pidiendo justicia social. Y en homenaje a la memoria de aquellos que fueron protagonistas de la revolución del 28 de mayo del 44, les queremos en primer lugar agradecer a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, en la persona de su decano, Leonel Fuentes. Muchas gracias por facilitarnos este espacio. También, por supuesto, al director de la carrera de Ciencias Políticas, el máster Manuel Macías, y a la licenciada abogada, Grace Sánchez, quien es la directora encargada de este espacio, hermoso espacio, que es la Biblioteca del Pino Rubira, de aquí de la facultad, donde vemos que es una biblioteca estilo inglés. Es un espacio muy lindo que invita, inspira a la lectura por todo su acervo bibliográfico, eh, basado en algunas colecciones, no solo de juristas, sino también de sociólogos, cientistas sociales y otros grandes personajes, ¿no?, que han donado su colección. Forma parte, pues, de estos bienes culturales que están al servicio de la comunidad aquí en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Entonces, este es un evento, como muy bien lo dijo Manuel, que se llama Conversaciones con la Historia. Queremos abrir estas conversaciones con la historia precisamente hablando de un tema que a todos los guayaquileños, y entiendo que los ecuatorianos, nos interesan, conciernen, y es justamente esta discusión, este debate que tiene que hacerse público desde el ámbito académico, ¿verdad? Es decir, desde el marco del conocimiento académico y del respeto hacia la voz del otro, eh, dejando a un lado, el más ideológico, yendo y orientando el análisis desde la historia. Y creo que esta es y debe ser una de las obligaciones, una de las responsabilidades sociales, justamente de la academia mexicana y en nuestro caso de la academia porteña desde la Universidad de Guayaquil. Y por eso hemos abierto este espacio. Es un espacio que lo vamos a llevar, gracias a la apertura de Manuel Macías Balda, director de la carrera de Ciencias Políticas. Vamos a empezar a transmitir estos programas, estos diálogos, ¿verdad?, que se titulan Conversaciones con la Historia. Y en esta oportunidad, en esta primera conversación con la historia, hemos invitado a dos destacados académicos, dos destacados cientistas sociales, investigadores, historiadores, a quienes quiero presentar. Está Javier Flores Aguirre. Él es abogado, él es también politólogo, también ha incursionado, un gran estudioso y tiene una columna en el diario Expreso sobre precisamente la historia de Guayaquil y del país. Y por otro lado tenemos a el historiador Gabriel Fandiño, miembro de la Academia Nacional de Historia, quien pues es autor de algunos libros y que también ha investigado a profundidad el periodo de la independencia ecuatoriana. Entonces, sin más preámbulos, pues dándoles la bienvenida a nuestros invitados y agradeciendo al otro lado de la línea óptica la presencia de ustedes y también de los que están aquí en cuerpo, en cuerpo y alma, aquí en este espacio. Pues doy la palabra a Javier en torno a estas
reflexiones, ¿no?, que se han motivado en los últimos días a partir del acontecimiento que salió en la prensa sobre la decisión del Consejo de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil de nombrar la calle 10 de agosto en las 3 primeras cuadras, ¿verdad? Porque las calles van de este a oeste respecto de su numeración y de norte a sur, renombrarlas como República de Guayaquil. ¿Cómo nació este argumento? ¿Cuáles básicamente son los puntos a partir de los cuales se fundamenta esta decisión del Cabildo? ¿Y cuál es tu criterio personal, Javier? Bienvenido. Muchas gracias, señor Emilio. Bueno, un saludo a todos los que están aquí presentes en cuerpo y alma y a los que están a través del internet escuchándonos. Bueno, yo creo que realmente es muy interesante y polémica la que se ha desatado sobre este tema porque nos obliga a revisar momentos o episodios en la historia que tal vez no los teníamos tanto en el radar, incluso los propios guayaquileños, no se diga el resto con nacionales. En Guayaquil no se conoce mucho este episodio y es una oportunidad, ha sido una oportunidad para relevarlo, destacarlo y discutirlo, y eso creo que es positivo. Cuando yo escribí una columna en este espacio en Expreso y luego escribí un artículo en mi blog hablando de un par de injusticias, 2 injusticias, y para investigar ese artículo recurrí a lo que está colgado en la página web del municipio sobre el expediente, digámoslo así, del cambio de nombre de la calle. Y ahí se puede ver un informe que creo que da luces acerca de por qué ese tramo es significativo, por qué no podía ser que reemplacemos la calle Cénica, que queda en el norte, en el cuadrante noroeste de la ciudad, y tendría que ser este pequeño tramo de la calle 10 de agosto. Entonces, lo que habría primero que entender es el trazado urbano de Guayaquil para llegar a esa conclusión y tomar en cuenta que esa calle, ese tramo de calle, siempre existió desde que hay Ciudad Nueva. Siempre es parte del cuadrante inicial de Guayaquil. Y singularmente, el espacio calle esquina, como el malecón, lo que sería la primera cuadra, digámoslo así, de este espacio, es donde estuvo la casa consistorial en su momento. Se celebraron varios episodios, la captura, por ejemplo, de Brown, podría ser también uno de ellos, la firma del acta de independencia también, el Cabildo Abierto, la firma del Tratado de Guayaquil, que también se da en ese espacio más adelante, la propia construcción del Palacio Municipal como un elemento arquitectónico distintivo de la ciudad, y en el otro, cerrando ese tramo de la calle, dice este informe, está la Biblioteca Municipal, que es el repositorio de la memoria nacional. Entonces es un espacio con significación histórica que podría servir como referencia para esta conmemoración. No sería lo mismo cambiar la calle Padre Aguirre o cambiar la calle Calipuchima y surtir el mismo efecto. Que haya sido la calle 10 de agosto por ventura, pues es lo que tocó. Pudo haber sido la calle Clemente Ballén o la calle Sucre, que están al norte y al sur respectivamente, pero la calle Clemente Ballén ya actualmente es un espacio que se conoce como Plaza de la Administración, y por supuesto la idea era aprovechar la cercanía con el Palacio Municipal para poder hacer el cambio con esa justificación. Entonces, si hay una justificación para ese tramo en particular, que haya sido la calle de agosto, como digo, es en este caso hasta accidental, pudo haber sido cualquier otra calle. Lo importante era recuperar ese espacio para poder hacer la rememoración adecuada. Y creo que también es importante destacar o hacernos 2 preguntas en torno a este ejercicio. ¿Puede una ciudad reescribir su propia historia? O mejor dicho, atada a esta pregunta, ¿debe una ciudad esperar que desde otra parte le permitan que pueda escribir su propia historia? ¿Es legítimo que haya ese interés de impedir que se discuta un acontecimiento? Porque al final del día, esa parece ser la intención de la Academia Nacional de Historia, que este episodio que ellos declaran que no existió, la Academia Nacional de Historia del Ecuador, con sede en Quito, me parece decir, ustedes no disputan esto porque no existió. Y eso es una afirmación demasiado rotunda, creo yo, frente a un episodio que podemos discutir si literalmente se lo vivió como una república en términos de escribir el término república, o si conceptualmente lo podemos considerar una república, dado que satisface ciertos principios que en la teoría política se ha establecido para considerar un territorio autogobernado como república.
Eso es una gran discusión, digamos así. Pero esa puede ser la discusión, no es que no existió el episodio, que me parece que cuando se emite este comunicado por parte de la Academia Nacional de Historia se llega a un nivel ya tajante de no discutamos este acontecimiento y echemos tierra de por medio. Creo que esa no es la tarea de una academia. Las academias están para estimular y promover el debate y singularmente para estudiar episodios históricos. Si es una Academia Nacional de Historia, lo que debería preocuparnos, en todo caso podemos entrar a discutir si efectivamente se la puede llamar república o no, como se ha discutido, si el concepto literal o el tema conceptual de fondo es el que se debe privilegiar en este debate. En mi opinión, realmente se tiene que atender a la naturaleza del hecho. Si efectivamente hubo una reunión de representantes que se reunieron en un espacio determinado para dictar normas con las cuales autogobernarse y nombrar a sus autoridades, es más o menos como que tiene 4 patas, ladra y mueve la cola. Es un perro. O sea, aquí es básicamente, cumple con todos los presupuestos para ser una república. Elmo es una república, en mi opinión. Luego, insisto, pueden haber otras opiniones sobre esto y el debate está abierto y lo que debe hacer es estimularse. Pero lo que sí me parece negativo es tomar una acción que creo que anula el debate en vez de promoverlo y surte el efecto contrario del que debería animar a toda institución académica. Ese, en mi opinión, es un punto fundamental y sobre todo basado en que una ciudad puede y debe estudiar sus acontecimientos históricos y no puede ser óbice de que se ofenda a otra ciudad para que ellos no se estudien. He escuchado de una gente que ha defendido esa postura, decir, están ofendiendo a Quito con esto. ¿Qué le importa realmente? Ese no es el punto. O sea, esto es un análisis histórico, no una guerra de sensibilidades. Pero se va a ofender a alguien porque se estudia un episodio histórico. Imagínense el nivel de ridículo al que estamos llegando en este punto, ¿no? Ese no es no puede ser el meollo del asunto si alguien se siente ofendido por lo que se está investigando en Guayaquil o se está discutiendo en Guayaquil. Creo que el deber de la academia es mucho más potente y mucho más fuerte que entrar en este tipo de disquisiciones. Entonces, yo siento que primero es legítimo que una ciudad decida cambiar el nombre de una calle para conmemorar un episodio histórico. Creo que es saludable que se lo haga así. Creo que ha motivado un interesante debate. Creo además que sí existen los fundamentos, más allá de que no exista un testimonio específico con recogido República de Guayaquil. Creo que eso no es realmente lo que hace al acontecimiento. Creo que el acontecimiento por sí mismo se justifica como república por haber cumplido los presupuestos que en teoría política muchos estudiosos, bueno, aquí estamos precisamente en esa área de derechos y ciencias políticas y creo que aquí se conoce mejor que en otras partes este tipo de conceptos y ciertamente más allá de la denominación, como digo, conceptualmente y en el fondo se trata de un episodio en que se vivió un momento republicano cesado. Pero lo interesante del 9 de octubre, desde mi punto de vista, son 2 cosas. Una, que inicia la república una vez y para siempre, porque luego podamos ser república en Colombia, podemos ser república del Ecuador, integrados en un espacio más grande, pero el concepto republicano, por partir de alejarnos de la monarquía, eso se dio una vez y para siempre allí. Y lo segundo que es significativo, y que imagino que es lo que puede ofender a otros, es que este episodio que vivió Guayaquil es singular porque a diferencia de otras grandes ciudades del país, como Cuenca, que volvió a ser española, o Quito, que nunca dejó de serlo, Guayaquil desde que se independizó se mantuvo independiente y tuvo sus propias instituciones y tuvo su propio gobierno. Y como eso, tal vez en otros lados no se puede recordar de la misma manera, tal vez eso es lo que molesta que se recuerda aquí. Una suerte de envidia de ese episodio de libertad, que es lo que se busca detrás de impedir su discusión. Pero creo que es un deber cívico del guayaquileño recordar su historia, recordar este episodio, que tuvo momentos también bastante complejos. Oviedo, por citar a un personaje oscuro que habría que estudiarlo con mucho mayor detalle, porque tiene un reconocimiento de una calle, no sé a cuenta de qué o a mérito de qué. Pero eso es, digamos, es parte de una discusión que se tiene que dar ya con mucho más detalle, el rol de Bolívar en este episodio. En fin, hay tantas cosas que los decretos que se emitieron, la compra de la imprenta, las publicaciones que se hicieron con el Patriota. Hay tantos episodios y tanta riqueza para estudiar que creo que estamos recién como estamos revisando las primeras páginas del libro que tenemos que escribir y que estudiar sobre este episodio de Bolívar. Eso venía de entrar. Gracias. Bien, gracias, Javier. Quizá una última inquietud sería, ¿cómo se dio
todo este proceso? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién fue la persona que dijo, sería bueno ponerle el nombre a una calle como República de Guayaquil? Y cómo culminó justamente este proceso hasta la aprobación por parte del Consejo Municipal? Entiendo que hay una ordenanza que regula todo el tema y que hay intervención de un agente externo para poder empezar este proceso. Allí que la Academia Nacional, entiendo gestiones que se hicieron con la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural, es quien hace el informe que refiero, que dice que estas cuadras tienen significación histórica para el cambio. Ese expediente pasa a su vez una comisión de denominación de calles, que si no estoy mal es el concejal Terry Álvarez quien la preside, y a partir de eso pasa al Consejo que finalmente aprueba esto en resolución, que es en una sola sesión, es como las ordenanzas que tienen dos sesiones. En este caso una sola resolución, pero entiendo que el proceso que se ha seguido es bastante expedito en realidad, porque si no estoy mal de lo que puedo haber revisado el informe desde marzo, mediados o finales de marzo, y ya para finales para mayo ya estaba concluido el proceso, así que se hizo con más o menos celeridad. Pero creo que es un proceso más o menos regular, en todo caso no se ha hecho otra cosa que seguir el procedimiento establecido en la ordenanza. Muy bien, gracias. Gracias, Javier. Luego va a haber preguntas, por supuesto, por parte de acá de las personas, y también al otro lado de la fibra óptica, preguntas. Tanto que pueden hacerle tanto a Javier como a Gabriel Fandiño. Entonces, pues la palabra queda en manos de Gabriel. Gabriel, básicamente la pregunta sería: ¿provincia libre o república? ¿Qué ocurrió entre 1820 y 1822? Bienvenido, Gabriel. Gracias, querido Ángel Emilio y querido Javier. Antes de contestar a tu pregunta, tú mencionaste este sector importante de la ciudad de Guayaquil en cuanto a eventos históricos, y mientras tú enumerabas algunos hechos que sucedieron ahí, también vino a mi mente la defensa de Guayaquil en 1828, cuando naves peruanas se apostaron frente al malecón y las familias ahí, las que estaban pues vecinas pues, de la casa consistorial, varios batallones, o sea, militares y civiles, colocaron baterías, ¿verdad?, para contrarrestar el bombardeo de las naves peruanas, que estaban encabezadas por Guise, exactamente. Y esto fue en noviembre de 1828, si no recuerdo mal. Y esta defensa civil, ¿verdad?, porque los guayaquileños se defendieron, ya sea con fusiles o con estos tiros de batería, lograron causar daños importantes en las naves peruanas, y de hecho hicieron que se retiraran, ¿verdad? Entonces fue justamente también por esa zona. Lo digo un poco para agregar otro hecho de defensa de los ciudadanos de Guayaquil en esa época, que bueno, ser un sitio de acceso directo a la ría, de comercio, de la vida en sí de Guayaquil, lo que transcurría ahí, pues siempre ha tenido una significación histórica grande. Ángel Emilio, en cuanto a tu pregunta, ¿provincia libre de Guayaquil o República de Guayaquil? Bueno, es una difícil pregunta, o sea, en el sentido que no se puede contestar rápidamente. Todo lo que está en los documentos, lo que está pues, en los documentos oficiales es provincia libre de Guayaquil. Esa es la forma. El fondo tiene que ver con cómo se desempeñó este título, ¿no? O sea, ¿qué hubo bajo el título de provincia libre de Guayaquil? Provincia libre de Guayaquil, para mí, sin ser experto en cuestiones legales, guarda un poco de contradicción, porque la provincia es una entidad que pertenece a algo más grande, políticamente hablando, ¿no? O sea, una provincia pertenece a un estado. Y en ese momento, Guayaquil
o la provincia de Guayaquil en realidad pasó a ser una, digamos, una ex provincia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en ese momento, igual al declararse en provincia, y ahí viene el término libre, ¿no? Sí, pasó a ser una provincia libre. Entonces, para mí siempre, y esto no lo he encontrado mucho en la literatura que habla del tema, me ha parecido como una definición ambigua, bastante ambigua, ¿no? Por lo menos en el sentido político de la existencia de esta entidad. Y yo creo que ahí está la clave de todo este asunto, esta ambigüedad un poco con lo que se manejó la provincia libre de Guayaquil. Si uno estudia a profundidad los documentos oficiales emitidos por la Junta de Gobierno en esa época, uno puede notar que esa ambigüedad es como a propósito, ¿verdad? Hay una clara tendencia a excluir cualquier, y cuidadosa, una cuidadosa tendencia a excluir cualquier palabra que tenga que ver con república, constitución, por ejemplo, el reglamento provisorio de gobierno, que en sí es como una constitución, pero no tiene semánticamente, o sea, evita hacer referencia a ello, ¿no? Eh, vale hacerse la pregunta por qué trató de excluirse semánticamente hablando, o sea, en la forma, todo este tipo de expresiones o palabras que hicieran alusión a la República. Bueno, estamos hablando que el mentalizador o la persona que siempre se ha creído, porque estos documentos no es que tienen una firma que diga que una u otra persona la escribió, pero indudablemente la mano del poeta José Joaquín de Olmedo, ahí están exactamente. Y José de Antepara, que fue secretario de Miranda, ¿no? Eh, ellos, pues, hombres cultísimos, creo yo, lo hicieron por una razón fundamental, ¿no? Ellos tenían que, en esta calidad, pues, de entidad política libre, y por las circunstancias del momento, tuvieron que, pues, estaban obligados a la diplomacia con estos dos grandes, Bolívar y San Martín, ¿no? Tenían que comunicarse con ellos por cuestiones militares, era imposible, lo trataron al principio, la provincia libre de Guayaquil trató al principio de gestionar su propio ejército, eh, nombró sus cuadros, de hecho, como entidad política independiente, tuvo la facultad, y esto es una prerrogativa de los estados libres, ¿no? De crear su ejército, darles mandos militares a esta gente. Los militares que después, incluso desde que desapareció la provincia libre de Guayaquil, cuando fue anexionada a la Gran Colombia, estos cuadros, grados militares, empleos militares fueron reconocidos formalmente por otras repúblicas, ¿no? Algo un poco que sería difícil si es que simplemente Olmedo se inventase, vamos a nombrar coronel aquí, teniente Lacano. Todos esos cuadros fueron formalmente aceptados por otras repúblicas, así mismo como cuando el Estado de Quito en 1812 también pues creó su ejército, dio rangos militares. Bolívar después reconoció todos esos mandos, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué Olmedo se guardó las formas? ¿Por qué se preocupó de que toda alusión a la República o a Constitución, etcétera, etcétera, fuera eliminada de los documentos oficiales? Creo yo, por ese cuidado que tuvo al no querer enemistarse ni con Bolívar ni con San Martín. Creo que sobre todo con Bolívar, ¿no? Bolívar desde un principio se sintió, voy a utilizar la palabra molesto o contrariado con esta situación de Guayaquil, esta situación que a pesar de que la Junta decía, no somos un Estado independiente, no pretendemos serlo, vamos a nosotros a acogernos a alguna de las dos grandes potencias o países de información, que en ese momento era Colombia y Perú. Pero Bolívar como que sin como que no se quiso comer ese cuento, ¿no? Dijo, no,
ustedes están actuando como una república. Ustedes están actuando como una nación y eso es intolerable para Colombia porque Colombia, según su ley fundamental, pues consideraba a Guayaquil y todos los territorios aledaños como parte de Colombia. Eso, por ejemplo, fue la opinión de Bolívar. La opinión pública, son los mismos españoles, el gobierno español en Quito, el gobierno, los militares españoles, pues, ¿no? Veían a Guayaquil como un pequeño estado, o sea, ahí había una forma de gobierno independiente con la que incluso entraron a hacer tratados cuando fue el armisticio de Babahoyo en noviembre de 1821, a pesar de que Sucre representó pues los intereses de Colombia ahí cuando entró a pactar una tregua de 90 días con el coronel español Torra, pues estaba bajo el paraguas de la Junta de Gobierno de Guayaquil, ¿no? Eh, y, y si la cúpula militar española tenía que emitir o transmitir una queja, lo hacía a través de Sucre, pero esa queja llegaba al gobierno de Guayaquil. Entonces, de fondo, había un reconocimiento implícito, ahorita no voy a decir la palabra república, pero sí de una entidad independiente que se autogobernaba, que fue autónoma, que comerciaba, que decidía cuestiones de comercio, leyes, militares, etcétera, etcétera, financieras sobre todo, ¿no? Porque creo que fue el único momento en la historia de Guayaquil, esos 2 años, en los que lo que produjo Guayaquil o la provincia de Guayaquil se quedó pues en Guayaquil, no tenía que ir a las cajas fiscales de ningún lado, eso se quedaba aquí. Entonces, y bueno, por un sinnúmero de aspectos más, como para ver un poco esa pregunta, existió la provincia libre de Guayaquil en los documentos oficialmente, pero en la práctica se desenvolvió como una república guayaquileña, como un estado guayaquileño, como sí, una entidad independiente, definitivamente, como lo fue. Yo comparo esto mucho con lo que sucedió en Quito en 1812, ¿no? Con el estado de Quito. El estado de Quito sí se constituyó en los papeles, en los documentos, con ese nombre, ¿no? Intentó serlo. Ahí, bueno, ya no entra un poco en esta discusión las causas de por qué esto fracasó, por qué logró ser aplastado, pero es una situación bastante similar. Lo único es que acá un poco por cuidar las formas y por un montón de consideraciones, y que, o sea, se guardaron las formas por cuestiones externas, en realidad, por cuestiones militares, estratégicas, políticas, incluso por situaciones internas bastante delicadas, porque empezaron a formarse partidos en Guayaquil, ¿no? Partidos que comenzaron a estirar los intereses en distintas direcciones, ¿no? Hacia los peruanos, hacia los colombianos, y un partido que fue el más chiquito de todos, él fue el más chiquito en términos del número de sus líderes, 5 o 6, pero que representaban ese poder económico en Guayaquil y realmente lograron un desbarajuste en el peso político, que era el partido que quería que Guayaquil se quedara independiente. No Colombia, no Perú, muchísimas gracias, vamos a hacer nuestra, como ustedes nos dicen o nos critican, vamos a hacer nuestra republiquita. Así queremos quedarnos, no queremos seguir manejando nuestros propios asuntos. Ellos querían que la existencia de esta independencia se mantenga de manera permanente, algo que también deseaban, por si acaso, Perú y Colombia, ¿no? Ellos deseaban preservar la libertad de la provincia libre de Guayaquil, pero por un determinado tiempo, ¿verdad? Hasta conseguir principalmente el éxito de los planes militares, ¿no? Que era derrotar a los españoles en la sierra. Pero una vez conseguido eso, ahí sí, te vienes para Perú o te vienes para Colombia, ¿no? En cambio, no, esta gente quería la preservación indefinida de esa independencia. Ese es un tema muy interesante, muy poco estudiado. Sus nombres están los nombres de este partido
están aflorando a través de los documentos. A diferencia de lo que siempre se ha creído, Olmedo no pertenecía a ese partido así como que ultra autonomista. Y bueno, es un aspecto que hay que seguir estudiando bastante. Entonces, como conclusión, y ya no me extiendo más en este asunto, la República de Guayaquil no existió de forma, pero sí existió de forma. No existió en las formas verbales, el lenguaje político y jurídico en el aspecto semántico, pero existió en la práctica, podemos decir, Gabriel, ¿no? Porque realmente, si nos ponemos a revisar el reglamento provisorio de gobierno, ¿verdad?, que fue publicado el 11 de noviembre de 1820, lo firma José Joaquín de Olmedo como presidente de la Junta de Gobierno y José Antepara como elector secretario de la Junta de Gobierno. Estamos hablando básicamente de tres cosas, creo que son las esenciales y las principales. Primero, el nombre de esta entidad que se había separado de España, ¿no?, a raíz de la revolución el 9 de octubre de 1820, cuando dice en su artículo primero, la provincia de Guayaquil es libre e independiente. Eso es lo primero, ¿no? Estamos hablando de que de manera oficial se llamó Provincia Libre e Independiente de Guayaquil, ¿no? No se llamó República de Guayaquil. Eso está clarísimo, ¿verdad? Está claro. En segundo lugar, el tipo de gobierno. En el mismo artículo dice, su gobierno es electivo. Y cuando hablamos de un gobierno electivo, por supuesto no estamos hablando de un gobierno monárquico, ¿no? El opuesto. Monarquía y república son dos formas de gobierno opuestas, disímiles, completamente diferentes. Entonces, allí viene lo segundo. Y lo tercero, que me parece interesante, está en el artículo 2, que dice, la provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en América del Sur. Entonces da la impresión de que este régimen, ¿verdad?, se convertiría en un momento transitorio, ¿sí?, a partir de esa autonomía e independencia que tuvo Guayaquil entre 1820 y 1822, hasta el momento en que se decida ser parte, como aquí dice, de una gran asociación que le convenga, ¿no?, pensando fundamentalmente en Colombia por el norte y en Perú por el sur. Entonces, aquí viene la parte, claro, interesante, como tú muy bien dijiste, cuidaron mucho de las apariencias, más que las apariencias, de las formas, ¿no?, del lenguaje político, y lo hicieron de un modo muy estratégico para que no se pensara que Guayaquil quería perpetuarse como república y que como tal podía oponerse a la idea, ¿no?, de formar una gran nación o una república como lo quería Bolívar, como se planteó desde 1819. ¿No? Igual faltaba todavía la independencia del Perú, ¿no? Faltaba concretarse todo ese proceso, más allá de lo que ocurrió en julio de 1822, cuando Bolívar llega acá a Guayaquil, ¿no?, y anexa Guayaquil a Colombia. Entonces, creo que las cosas están claras. No sé, acotar algo más. Sí, Javier. A mí me parece muy interesante la figura de Olmedo y tiene un hecho que creo que merecería mayor realce, el destacar su contribución a la creación de estados en dos continentes. Y no dos o tres, sino hasta cuatro, si contáramos al reglamento provisorio como una constitución provisoria, que así la llamaba también Olmedo en su epistolario, y que gobernó por breve tiempo un territorio, como el caso de la provincia de Guayaquil. Si le sumamos a eso la constitución de Cádiz, si le sumamos a eso que fue representante conjunto para la constituyente del Perú y la constituyente del Ecuador de 1830, la que fue parte de la comisión de redacción, Olmedo tendría a su haber en dos continentes cuatro constituciones primigenias de Estado que pueden haber sido, que hayan continuado en el tiempo, como es el caso de España,
de Perú o del propio Ecuador, obviamente, y en el caso pues, de Guayaquil, siendo la efímera institución que fue, la efímera república que fue. Pero eso no quita o no impide el hecho de que Olmedo haya contribuido a su constitución, a su reglamentación interna, lo cual convertiría a Olmedo en un tipo tremendamente singular. Yo no creo que nadie en la historia de la humanidad, digo, pueda decir que ha transformaciones de entidades estatales como uno de sus padres fundadores. No creo que haya en la historia europea o africana o asiática un singular individuo. Eso se puede dar por el fenómeno del castellano, entre otras cosas, porque un húngaro no va a ir a República Checa a hacer una constitución, o Austria o Alemania, que evidentemente va a tener dificultades insalvables para poder, o muy difíciles de salvar en todo caso, para poder establecerse como una persona partícipe de ese estado fundacional. Pero ese colmeno sí lo hace, y es algo interesante que debería destacarse o relevarse sobre la obra de Olmedo. Y lo otro es que a mí me llama la atención que, bueno, distintas entidades que se convirtieron en estados con el tiempo. Y hay dos gobernaciones que lo fueron, que serían Uruguay y Panamá. Fueron gobernaciones en su momento y que llegaron, pasado el tiempo, se convirtieron en estados. Y la gran explicación para eso está detrás del hegemón que pudo defender el desarrollo de ese espacio como base para una estatalidad, ¿no? En el caso del Reino Unido, que hizo de Uruguay un país para que sirva de tapón entre Brasil y Argentina, y el caso de Panamá como una cuestión para hacer un canal, básicamente, ¿no? En su momento, ese hegemón que era Estados Unidos presionó a Colombia y logró obtener la independencia de ese territorio para su plan geoestratégico. Entonces, claro, Guayaquil, siendo una gobernación, él no tuvo quien, o sea, solo dependía de sí mismo y estaba, pues, a las posibilidades de uno u otro de imponerse. Primero llegó Bolívar, propuesta de Marno San Martín, y ahí quedó la historia. Y hay otro aspecto que yo también pongo de relieve, siempre que tengo la oportunidad, lo hago público, y es que pienso que debería revisarse todo este panteón de los héroes nacionales, ¿no? Y no solo hablar de Bolívar como el padre de la patria, sino hablar también de Olmedo como el padre de la patria. Y creo que es algo que nos concierne a todos los ecuatorianos, porque al fin y al cabo, muy bien señalaste, está en el inicio de lo que fue, por un lado, la primera constitución liberal del mundo hispánico, fue la Constitución de Cádiz, y también está en el momento fundacional de la República y el Estado de Ecuador en 1830, cuando actuó como vicepresidente, y además como ideólogo de la Revolución de Guayaquil, y además como presidente de la Junta de Gobierno entre 1820 y 1822. Entonces estamos hablando de un personaje, ¿verdad?, que fue gravitante en todo este proceso sociopolítico de cambio, de transformación que se dio en estos años. Y pues creo que, no sé, desde la academia, evidentemente, aquí el historiador José Villón, creo que sería o debería ser algo que la academia lo ponga pues sobre la mesa para el debate a nivel nacional, porque obviamente estamos hablando de la construcción de un Estado, un proceso de construcción, ¿verdad? Nacional, donde Olmedo fue un personaje, sin lugar a dudas, importantísimo, ¿no? Sí, está bien. Sobre Olmedo siempre me llamó mucho la atención este lado humano. Siempre vemos el lado de político, de poeta, de hombre. Pero el lado humano de Olmedo es un gigante, ¿no? Cuando Sucre es derrotado en Huachi, en el combate del segundo Huachi, ¿verdad? Que digamos, el prestigio de las fuerzas colombianas en la opinión pública cayó a cero, por el ejército no solamente tenía elementos colombianos, sino muchos elementos de la provincia de Guayaquil, también gente que había bajado de la sierra a unirse a las tropas. Entonces su ejército quedó aniquilado por completo, ¿verdad? Sin fuerzas, sin armas, todo se perdió en los arenales de Huachi. Y Sucre entró en un periodo de profunda depresión. Quien
entró a levantarle la moral. Tal vez Olmedo, si le daba la espalda a Sucre, hubiera tenido toda la razón del mundo, pero en cambio, a apoyarlo, a sostenerlo, ¿verdad? Cuando uno lee la correspondencia de cómo él lo sostenía y le decía, mi querido amigo, eh, digamos, de una manera filosófica, enfrentando o dándole herramientas psicológicas para afrontar esta derrota terrible, que fue su primera derrota como general, dicho sea de paso. La de los generales. Un momento de increíble depresión y desmoralización de Sucre, y él lo sostuvo y lo ayudó a levantarse otra vez, ¿no? Y no solamente en el aspecto psicológico, sino que volvió, y esto es gigantesco, una cosa gigantesca de la historia, no solamente de Guayaquil, sino de todo el Ecuador, cómo volvieron a reconstruir de la nada, del desastre, ¿no? Con hombres, dinero sobre todo, ese ejército, ¿no? Para seguir en la lucha. Entonces, claro, estamos aquí poniendo de relieve en este momento la figura de Olmedo, pero también hay que pensar que no solamente fue Olmedo, fueron todas las fuerzas vivas, políticas, financieras de Guayaquil las que entraron en esta segunda reconstrucción, y eso difícilmente se hace sin la voluntad, o no se puede haber hecho sin una voluntad como la de Olmedo, ¿no? Que puso todos los recursos de la provincia y solamente se pudo hacer pues precisamente por esa libertad de la que usaba. Puso a producir, a ver, todo el dinero de las salinas, de las sales de la costa del litoral, van para otra vez para reconstruir ese ejército, vamos otra vez a conseguir más hombres, bueno, una cosa monumental, ¿no? Bien, gracias, Gabriel. Y abrimos la ronda de preguntas, porque acá me indican que me parece que es Luis Eduardo Franco, Manuel. Sí, adelante. Y también Ingrid, también quiere hacer una pregunta o comentario. Bueno, buenas tardes con todos. Yo creo que aquí hemos visto unas posturas eh, donde reconocemos esas dos partes, ¿no? Esa parte republicana, la teoría política, lo político, sistema de gobierno, y desde quizá una parte más histórica, literal, esa ausencia de la proclamación de república como tal específicamente, sino como provincia. Y creo que ahí hay una coincidencia entre más o menos las tres visiones. Pero solo para abordar un poco esta parte del debate, quería leer una publicación específica de alguien que está absolutamente en contra, que había sido un invitado, que es el doctor Eduardo Franco Lore, pero que no pudo por unas cuestiones personales. Sin embargo, me parece que sería interesante escucharla, que quede constancia y que de esa forma ustedes también puedan debatirlas, rebatirlas y discutirlas, ¿no? Es una publicación un poco extensa, pero voy a hacer una lectura de un extracto nada más. Dice, la independencia política de Guayaquil fue muy sui generis, toda vez que la provincia libre e independiente de Guayaquil no era un estado con soberanía absoluta, no era una república soberana y permanente, en virtud de que a pesar que el 9 de octubre de 1820 se independizó y española. Condicionó el reglamento provisorio de noviembre de 1820 que dictó la representación de la provincia que, citando el artículo 2, la provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América Meridional. Cierra comillas. Motivo por el cual produjo el aparecimiento de varios partidos políticos con intereses diversos. La provincia independiente tenía un régimen especial, por cuanto ya no formaba parte como provincia de ultramar a España, por la independencia política que se había proclamado, pero tampoco a Colombia ni al Perú. No tenía definido su territorio, ya que el reglamento provisorio que se había dictado no establecía los límites respectivos, pero se suponía que eran los señalados dentro de la Real Audiencia o Presidencia de Quito, a la que tampoco, por razón de la independencia, pertenecía. Pero para Bolívar la provincia de Guayaquil correspondía a Colombia, y por ello su ingreso a Guayaquil el 11 de julio de 1822 como presidente de Colombia no lo hace como un extranjero, toda vez que la ley fundamental de agricultura de 1819
y la Constitución de Cúcuta señalaban que el territorio de esta nación comprendía el virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, siendo que la presidencia de Quito estaba circunscrita territorialmente al virreinato de Nueva Granada. Preso la acción política del Libertador Bolívar, al asumir el mando civil y militar de Guayaquil, 2 días después lo hizo pacíficamente sin utilizar la Fuerza Armada y o el ejército multinacional que lo acompañó, asumiendo a plenitud los derechos de Colombia, ya que Guayaquil pertenecía a ese país, respetando, eso sí, la decisión del colegio electoral que se iba a efectuar el 28 de julio de ese año. De esta manera, el 31 de julio, los representantes de la justicia, libre y voluntariamente, decidieron restituirse a la República de Colombia, incorporando toda la provincia a esta república, dando cumplimiento al artículo 2 del reglamento provisorio expedido el 11 de noviembre de 1820. Quería leer esa parte, justamente quizás para, si ustedes tienen algunos comentarios, asuntos que quisieran añadir más bien a la discusión de lo que nos mencionó acá, el asunto territorial, por ejemplo, que menciona, u otros temas que ustedes les parece importantes. Gracias. Mira, yo creo que ya se ha conversado bastante acerca de cómo esta república no formal de Guayaquil, pero el contenido, la naturaleza del acontecimiento es ese. Y no tengo más que añadir. La verdad que uno ve teoría política y dice, si la república es el tránsito de la monarquía, un régimen de autogobierno con propios representantes y propias normas, y uno verifica que eso ocurrió en la elección de representantes, las propias normas, el tránsito de la monarquía a la república, es una república. Si ladra, si mueve la cola y tiene 4 patas, es un perro. Entonces, realmente que luego queramos ponernos en más, está bien, está todo en su derecho, perfecto, pero para mí el asunto no tiene mayor vuelta. El contenido está allí, la teoría política está allí, los acontecimientos están allí, no hace un pequeño puntaje y voilà, tienes república. Claro, tiene que ver básicamente también con la lectura y la interpretación de la historia, ¿no? Claro. Bueno, yo después doy mi opinión. Ahora doy la palabra a Gabriel. Creo que en este caso, o en este debate, coexisten estas dos realidades, en mi opinión, ¿no? La existencia de una y otra, de alguna manera ni siquiera se contradicen, ¿no? No es contradictorio, ¿no? No exista la provincia libre de Guayaquil y a la vez la República de Guayaquil. De hecho, lo que sí se puede entrar más bien o sea, o merece estudios muchísimo más profundos de, por ejemplo, si esta situación era legal o ilegal, por ejemplo, porque precisamente era lo que esgrimía Bolívar, no era una situación ilegal, que lo que debían haber hecho la Junta de Gobierno es acogerse de inmediato y de manera automática al gobierno colombiano. Entonces, esas creo que son las cosas más bien que deberían discutirse, pero para mí lo que es indiscutible, creo que es indiscutible que durante 2 años, como tú lo dijiste el día, 600, ¿cuántos días? Durante 642 días, los guayaquileños que vivieron, o mejor dicho, las personas que vivieron en Guayaquil durante esos 642 días, vivieron, ¿verdad? Donde prácticamente hubo un autogobierno, donde ellos pudieron comerciar con quien quisieron, donde hicieron sus propias leyes, o sea, vivieron un régimen que antes ni después se ha vuelto a repetir en la historia de esta ciudad. Benéfico, no benéfico, ilegal o no ilegal, ya esa es una cuestión que merece estudios más profundos, pero definitivamente, incluso para aquellos sectores que dicen que no, que Guayaquil, que debería separarse políticamente del Ecuador y todo eso, deben mirar a ese periodo, ¿ya? Deben mirar a ese periodo, deben mirar a estas personas, a estos grupos que pelearon por eso. Pero es indiscutible, ¿no? Realmente no hay como darle mucha vuelta. Y me parece muy importante, con esto yo termino, el estudio de la historia, la interpretación, como tú lo has dicho, de la historia, ¿verdad? Conlleva mucho análisis. Para estudiar la historia,
y sobre todo estos eventos de hace 200 años, tenemos los documentos, los papeles, ¿verdad? Hay que revisarlos, mirarlos con espíritu crítico, analítico, pero no solamente debemos fijarnos en lo que dicen, también en todo lo que no se dice. No hay una cuestión que es el fetichismo del documento, ¿no? Si solamente me ciño a lo que dice el documento, entonces estoy dejando de lado como el 90% del estudio de esa historia, ¿no? Entonces, solamente porque los documentos no dicen esto, no contienen tal palabra, no podemos desechar o estamos siendo irresponsables como historiadores, ¿no? Hay que entonces, esa afirmación a las personas que dicen no existió la República de Guayaquil porque no hay documentos, entonces le están quitando o están prefiriendo de lado, dejando de lado hacer el análisis crítico de las fuentes, dejando de lado el revisionismo también de las fuentes. Siempre es prudente o no dejar de hacer una revisión de las fuentes, de lo que ya está escrito. Lo que está escrito en los libros no está escrito en mármol. No, de hecho, la historia no está escrita en mármol, ¿no? Es una constante reinterpretación. Entonces, realmente no podemos quedarnos así sentaditos eh, diciéndonos, esto sucedió así o no sucedió así, ¿no? Creo que es el deber de todos hacer eso. Sí, y un pequeño comentario de Javier. Había una pregunta aquí de la profesora, la doctora Ingrid Ríos, profesora de aquí de la carrera de Ciencias Políticas, y bueno, desde luego le damos un micrófono. Una cosita que se me ocurrió con el comentario que se hizo hace un rato. Realmente me parece interesante analizar el por qué se debería aceptar que una norma que fue aprobada sin discusión de representantes de los territorios a los que pretende gobernar podría ser legítima. La Constitución de Cúcuta no hubo un representante quiteño, guayaquileño, cuencano, no. Y ellos decidieron por un territorio más allá de lo que ellos tenían control en aquel entonces, en la expectativa, obviamente, de liberarlo. No entiende el propósito de ellos, pero como base es endeble decir que uno está sometido solo porque otro lo comprometió. Uno puede comprometerse cuando asume su propia responsabilidad y un representante suyo consciente en ello, por último. Pero que otro te diga, yo dicté una norma y vengo aquí a aplicártela, eso no necesariamente ni es democrático ni nada, es un acto de fuerza que tendría que, con este aparataje constitucional detrás, tener que habérselo así, porque en la medida en que tú no lo consentiste, es un acto coercitivo contra esa institución, contra ese grupo de personas. Y lo otro que quería decir era que, bueno, rescatando las ideas de Gabriel, me parece que lo que tenemos que hacer es más análisis, ¿no? Estos espacios que se inaugura hoy con estas intervenciones, creo que deben multiplicarse, porque mientras más conversemos y discutamos estos aspectos, mejor podemos aclarar el panorama y entender mejor lo que ocurrió en este episodio de la historia y en tantos otros, en todos sus matices. Yo creo que es menos interesante este debate literalista, conceptualista de lo que aparece. A mí ese debate creo que va a quedar superado muy pronto. Creo que lo que debemos empezar a discutir es cómo se comportó ese gobierno, con qué alianzas tuvo, con quién se comprometió en cierto tiempo, con quién en otro, cómo Olmedo quiso pilotear esa nave, cómo se dirigió a San Martín, cómo se dirigió a Bolívar, en qué funcionó la imprenta, qué contenidos tuvo el Patriota, quién fue el gobierno. Eso es la parte interesante de todo esto, que es el fondo. El resto es quedarnos en la lectura de la portada del libro. No es tan interesante. Muy bien, gracias, Javier. Adelante, Ingrid. Bueno, hola a todos. Agradecer por este interesantísimo diálogo. Yo quería tal vez traer como un poco el debate a la actualidad y preguntarles, ¿ustedes cuál creen que, o sea, si va a haber o si hay como una repercusión en la actualidad de lo que ha pasado con el renombre de la calle? Como, ¿eso qué significa? Sí que significa algo para la percepción ciudadana, fuera como de estudiosos como ustedes, y también en el marco de que se ha hecho en este momento con esta nueva alcaldía, después de tanto tiempo de la anterior administración, ¿no? ¿Qué repercusiones pueden haber? Pero en el oficio de la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural, que como origina todo este procedimiento,
se dice que se tiene que, obviamente, poner una nomenclatura a la calle, hacer un libro, hacer unas cápsulas informativas y algún otro elemento adicional que ellos consideran que podría contribuir a que esto sea más como un proyecto educativo, que la gente conozca sobre este episodio y que no se quede simplemente en el cambio del nombre como tal. Yo entiendo que para eso, que ojalá fructifique, ¿no? Ahí parecería, por ejemplo, interesante que la nomenclatura urbana contenga un código QR para acceder a un libro o a una serie de publicaciones que se publiquen sobre el tema, mapas que puedan mostrar la realidad del territorio, de lo que había en aquel entonces, de lo que se gobernaba en aquel entonces, que se pueda acceder a documentos como el reglamento provisorio, el acta de independencia. Vamos, que la persona que transite por allí pueda eventualmente, si lo desea, acceder a un poco de conocimiento con las facilidades que da la tecnología de hoy. Ese podría ser un escenario interesante. Entiendo que hay un proyecto de producir un libro en el que van a haber varias personas involucradas. Es una suerte de compilación para tratar el tema que ojalá y afortunadamente pueda dar varias luces sobre el contenido de este episodio histórico, más allá de la discusión, insisto, de si se decía o no República de Guayaquil. ¿Qué se vivió allí? Eso es lo que creo que debería ayudarnos a hacer investigaciones, a publicar textos al respecto. Muy bien, gracias. Por aquí creo que había otra pregunta. Víctor Hugo. Por favor, el historiador Víctor Hugo Arellano, miembro de la Academia. Podemos hablar sin micrófono. No, déjalo ahí nomás. Hay que levantarse. No, no hay problema. Me gustaría, un caballero que leyó lo de Franco Lora, leyera algo porque él citó algo de permanente, una palabra. Apareció en, Sí, en el medio. como que la permanencia de la provincia. Hay que preguntar qué es permanente. Todavía no tiene 21 meses. ¿No era permanente? A ver. Al principio, al principio. Al principio de la lectura. Perdón. La independencia política de Guayaquil fue muy sui generis, toda vez que la provincia libre de Guayaquil no era un estado con soberanía absoluta, no era una república soberana y permanente. O sea, que Estados Unidos cuando se independizó, cuando España se independizó de Francia, cuando todos los que se independizaron de permanente, nuestra misión había cambiado. Lo que yo estoy observando con este cuento, que no me gusta la fanesca, pero he visto que cuando hace una fanesca, 10 grados diferentes, que 14 grados diferentes, de que han hecho una fanesca. Es claro lo que era la definición del consejo, lo que era la historia y lo que pasó en Quito. Entonces se mezclaron las cosas tanto que ahora hay un subproducto que no tiene nada que ver con el original. Por un lado, por otro, las personas, lo digo acá, que los conozco, uno, leyeron todos los documentos que hay sobre los 21 del Quito internacional, tanto con Bolívar, con Sucre, como con la fuerza española, los actos de reciprocidad entre la nación guayaquileña con la nación peruana, esto de comercio, el reglamento de comercio, donde se deberá, de acuerdo con el comercio de Cartagena, decían el reglamento provisorio, como mismo lo dice, y que más adelante, unos pocos meses más adelante, al hablar del reglamento provisorio, dicen, y esta. ¿Cuántos leyeron el Patriota? Casi nadie lee nada de esas cosas. La mayoría de los historiadores que tenemos en la actualidad, apenas se habían afectado, son lectores de algo que escribió otro, pero no se molestaron por ir a ver el documento manuscrito. Que si bien este en sí mismo no es historia, sino que el sentido de Guadalupe si fue de izquierda, de derecha o del centro, y uno es el que ve la historia, pero la ven como está en esa época, pero no han leído. Entonces, es una provincia, porque era una provincia, antes era una provincia, era un corregimiento, después del corregimiento en 1765 pasó a ser gobernación militar. Entonces, es relativo
Siendo provincia, se constituye como república, aunque no lo diga, justamente por lo ¿no? ¿Dónde dice república? En ninguna parte. Por provincia libre, creo que dice en algún lado, no me acuerdo. Sin embargo, todas las características de tener un territorio, de tener una constitución, de tener un gobierno electo, para la época es algo sine qua non, totalmente. Que tampoco, por otro lado, era ningún pecado ser monarquía, porque era lo único que conocían bien. Pero en Brasil, y como es que era una monarquía fantásticamente bella, tan bella que podrían ser inclusive mandato ahí en ciertos puntos. Entonces se han confundido algunas de las cosas, porque falta lectura de conocimiento, lectura de documentos. Después de eso, hay algunos que no se quieren pelear con nosotros, porque yo, por ejemplo, le hubiera puesto toda la calle de agosto. No toda la calle, hasta Salado, o por lo menos hasta donde duraba la ciudad nueva, que duraba hasta el tránsito de la catedral, por lo menos. Es más, yo apoyaría y si encima yo la doy. Porque yo vengo peleando, era graduado de diplomacia y unas cuantas cosas más, Cordero, y él ya había solicitado en todas las gestiones para poner el retrato de Olmedo como el retrato de tiene en el palacio, en la sala de los presidentes de Carlos de Ley. Yo lo estaba apoyando ahí, pero era una iniciativa totalmente de primera instancia, no es algo que él ya lo tenía avanzado. Pero la pandemia se lo cobró, entonces eso por una parte. Por otra parte, el derecho establece el derecho. Si el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Santa Fe, 2 veces fue creado. Fue al principio, no recuerdo si en 1725 o 35, y de ahí lo abolió el rey de España y después lo volvió a recrear como 20 o 30 años después. Que al padre de todas las patrias, Francisco de Miranda lo coge preso y lo manda como a perro allá a España. Tampoco nadie dice que él quería conquistar Cuba, pero de ir a Cuba a irse a España y conquistar España y tampoco dicen eso. O lo que le dice, Vicente Rangel, que tiene ínfulas de emperador. O sea, esta la cara está en uno de los tomos del libro de Carlos Tomacho Mandato, unos lugaraditos por el Banco Central. Pero hay bastantes cosas que lo contradicen y él estableció el derecho. Entonces, esa constitución de Cuba pensar, porque a Sucre, perdón, a San Martín lo declaran protector del Perú. Perdón. Pero él maneja todo eso allá en el Congreso de Colombia. Y algo que no existió, que le llaman Gran Colombia. Todos los papeles en Colombia, no. Ahora es claro, el Gran Víctor, el Gran Pedro, es otra cosa. Él hace nombrar el Libertador. No, que vive en paz. No, él no vive en paz. Él diluyó a todas nuestras fuerzas que eran como 6.000 soldados, más o menos equivalente a lo mismo, y los mandó para un lado, los repartió para poder entrar aquí. Y Leocadio Ullona, que era el cancelero que él tenía, el año anterior, bueno, el fin de agosto, entre junio y agosto, falsificó documentos para presentarlos al Cabildo y decirles que como es que los habitantes de Guayaquil estaban de acuerdo. Y el Cabildo se revolvió porque le dijo que son duplicados, personas que no son universitarios, otras cosas más. Eso está en las actas, pero nadie le dio las actas. Ni las dio las tipiadas. Yo antes de salir del museo por las dudas, yo estaba a tener la custodia, el libro de actas, que no es de la independencia. Es completo porque no leer el manuscrito que leer la transcripción. No obstante que la transcripción puede ser buena. Es más, ahora tienes acceso al Cabildo. Yo no sé aquí cómo escribir para rescatar qué cosas. Las actas del Cabildo, que usted un instante, estos instantes son bellísimos, son una cosa de otro mundo. Actas de un tamaño pequeñito, metálico, que está con herrumbre. Se van a acabar de destruir eso, ya que me piden no si todo el olvido con respecto a la revolución marxista. Porque
si bien es cierto que Rocafuerte es una gran persona en la historia, no voy a decir que tenía su boleto, sino que tenía su cartán, que era Olmedo. Yo no funcionaba sin Olmedo. Olmedo es un constitucionalista desde 1811 en adelante, muchas veces. Que después se ha cambiado otra cosa, pero es creador de tres constituciones. Tal vez cualquiera lo Cuatro ve. con eso. ¿Ah? De 4 con eso. Ah, de cuatro, De perdón. España, Perú y... No, me refiero acá. Pero Allá. sumando Guayaquil, se fue. Entonces se confundieron las cosas. ¿Y por qué Perú? Porque yo digo que el internet de la época, como tenemos ahora por señales, no por agua, era mucho más fácil irse a Lima que irse a Quito o irse a Bogotá. Por eso nos separamos de Bogotá, porque era imposible. Segundo, porque el dinero estaba allá. Era un buen dinero, mucho dinero, y muchas de las familias limeñas pusieron a sus familiares en Guayaquil para poder controlar el negocio que ellos tenían. ¿Por qué se independizan? Porque tenían plata. Pues. Si las independencias no son porque yo soy bonito, porque yo, no, muchachos, tenemos libros. No. Plata de por medio. Entonces había cacao, había madera. La madera de Guayaquil construyó todas las casas de Lima. Los balcones de Lima actuales, los famosísimos, los que están en sus bellos modelos, son hechos por Roble Prieto de Guayaquil. Y está estudiado allá en México, está publicado. ¿Cómo es? Y el astillero estaba en pleno apogeo. Entonces, esa cosa que tampoco cuenta que si Patrick de Bolívar no tenía un puerto que produzca. El único puerto que había hasta aquí era el de Buenaventura, que todavía sí terciarios de Colombia, y que no era parte de Colombia, era parte del Chocó, que era, el Chocó era parte de lo dice, donde tenía frontera con la capitanía de Panamá. Tampoco lo dice porque hasta donde encontrar el mapa de Bolivia, ¿no? Ya se encontraron los mapas que decían que no puede salir mal. Nadie de la frontera que tenía Panamá no era colombiano, Panamá fue sobre. Entonces, tenía que tener algo aquí, tenía que hacer de alguna forma. Y así hay una gran cantidad de cosas antes de definir qué es lo que va a decir cada uno sobre lo que era Nueva República. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si a través del Zoom. Sí, por favor, abogada Grace Sánchez. Fueron 642 días, fueron 22 meses. 21 meses. ¿Qué respuesta esperan ustedes de esta nueva generación? Porque a priori creo que se lanzaron algunas preguntas y la gente del ciudadano común, y Silvestre dice que es irrelevante. Claro, el ciudadano común. Nosotros hablamos de las generaciones universitarias, hablamos de rescatar este capítulo de la historia de Guayaquil, que no es cualquier acápite. Yo creo que lo importante aquí sería pasar por una campaña de información y conocimiento para rescatar ese sentido de pertenencia del guayaquileño. Y yo creo que esto vale mucha la pena. Más bien, me parece que fueron demasiado tímidos. Y yo creo que unas cuantas cuadritas no le hace justicia a este capítulo de la historia de Guayaquil. Y yo creo que lo que sí hubiese sacudido un poco es haber nombrado una avenida como República de Guayaquil. Las voces recalcitrantes siempre vendrán desde Quito. Las voces recalcitrantes y vernáculas de Quito. De hecho, esta universidad, que es la más grande del Ecuador, me costó parirse, pero en cantidad, porque hubo 2 obstrucciones que venían de Quito. De hecho, cuando Pedro Carbo pide que se reúna la Junta Universitaria, en 2 meses se produjo el 1 de diciembre de 1867, pero enseguida tiene que diluirse la Junta Universitaria porque no había facultad. Y es lo que en su medida, pues, creó la pasión de que nazca esta facultad, ojo, para que no se diluyera, pero como no había abogado en Guayaquil, si había en Quito, pues no íbamos a pasar por la frente de que un quiteño sea pues el fundador de la primera facultad. No podía hacerlo. Entonces tuvimos que recorrer al jurista venezolano Esteban de Febres Cordero y Oberto,
que ya vivía en Guayaquil 5 años antes porque daba clases en el Vicente, en el San Vicente, ¿no? Y bueno, después el pobre Pedro Carmo todavía sigue vivo y sigue insistiendo, 3 décadas después, por favor, tiene que nos... Desde Quito otra vez, bloquearon la Asamblea Constituyente de ese entonces, y es realmente con el viejo luchador, con la Revolución Liberal, que nace ya y se concreta la Universidad de Guayaquil. Un sueño primero. Entonces, yo creo que de justicia hubiese sido una avenida. Y ahí sí, caramba, removíamos todos, pero que sirva esto de pretexto perfecto para esta nueva juventud, tener que sacudir y saber esto, que la historia no se escribe en papel muerto, que lo principal es siempre una interpretación. Y la academia está para esto. Hay capítulos que no se pueden cerrar. Y el debate, pues siempre será lo más fructífero. Bueno, nada más, bienvenido. Y espero que esto se repita otra vez. Gracias. Gracias, Grace. Y realmente, pues, creo que aquí se han puesto dos cosas sobre la mesa, ¿no? Que debería atenderlo la Academia Nacional de Historia, capítulo Guayaquil, ¿no? Lo uno es profundizar en esos estudios sobre nuestro periodo entre 1820 y el 22, y el otro es hablar sobre Olmedo y recuperar la figura, como decía también Gabriel, más allá del poeta, más allá del político, también el hombre, el ser humano. Entonces yo quisiera darle la palabra aquí al abogado José Villó Torres, quien es el actual director encargado del capítulo Guayaquil de la Academia Nacional de Historia, un poco para públicamente comprometer a la academia de la que formamos parte, pues que se debatan estos temas, que se pongan sobre la mesa y en la agenda de la academia estos importantes puntos de nuestra historia. Y adelante, José, bienvenido. Gracias. Interesante, gracias por tu invitación, Emilio. Quienes están inmersos en la Academia Nacional, sabemos que el capítulo está en deuda. ¿Cuándo se ha llevado a efecto así un conversatorio? Nunca. Pues ya creo que es hora de despertar como historiadores o como, yo nunca me he hecho historiador, yo soy un enamorado de la historia. Llevo 50 años estudiando historia, más que nada de la península de Santa Elena. Entonces, deben de despertarse ya ese sentimiento que existe. Si soy santalenense, pues llevo 40 años aquí. Y le voy a contar una anécdota que lo he dicho muchas veces, que sucedió el 16 de octubre de 2007. El 16 de octubre del 2007 fue cuando el Congreso de la República aprobó la provincialización. 3 de la tarde, yo salía a trabajar y llamé a mi hermana, ya Chanduy, mujer de Chanduy, no puedo Chanduy, ya. Me contestó, llamé a un sobrino y escucho una bulla terrible. Claxon de vehículo, ¿qué pasa? De aprobarse la provincialización de Santa Elena, 16. Soy humano, conozco la historia, Guayaquil y Santa Elena es uno solo, se desmembró la provincia de Guayaquil. ¿Sí? De repente debía de alegrarme, como antes estuve enamorado de la historia, ahí ya. Mi esposa, Dios, ¿qué te pasó? Y dije eso. En las entrevistas que me hacían en San Miguel, nunca dije de que no estaba de acuerdo, pero siempre le decía, ¿están preparados? ¿O estamos preparados? Porque
Al ser humano uno tiene que prepararse para ir ganando más y subiendo y elevando. Tiene que prepararse. Y Santa Elena estaba preparado, creo que hasta la actualidad. Entonces, eso es lo que yo siempre le preguntaba a mis cuentareros. ¿Estamos preparados? Vamos a ver después de cuántos años los mismos, a las mismas caras. Y eso es lo que está sucediendo. 17 años va a cumplir y siguen siendo bien. Desde Guayaquil, todas las autoridades casi son de otro lado de la sierra y no son de allá mismo. ¿Por qué? Entonces, eso en esa partecita quería contar esa anécdota, pero asimismo, el capítulo Guayaquil. Penosamente tengo que decir esto, estamos con deuda con Guayaquil, porque no se ha dado esta clase de evento y creo que esto es un despertar de la Academia Nacional de Historia del capítulo Guayaquil para llamar a sus conciudadanos, llamar a un consenso, a una socialización de eventos con objetivos claros y específicos. Fuera las tendencias políticas, fuera las ideologías, sino buscando ejemplos de, en otro lado, a Olmedo, ¿no? No se lo conoce como el gran prócer, sino como el poeta, y ese es el gran prócer. Maestro de maestros, el constitucionalista único. ¿Cuál es el honor que le hemos dado como académico de historia? Ninguno. Así que entonces creo que no quiero ir más allá, Ángel Emilio, porque solamente soy único. Sabemos que está en cefalía el próximo jueves, que vamos a elegir el director, y será el directorio, pero empujado por todos para llevar adelante esta gran tarea de el conocimiento de su verdadera historia. Eso es lo que puedo. Gracias, José. Manuel, creo que quieres decir algo y con eso creo que... ya, Víctor Hugo y luego Manuel, con eso ya creo que estaríamos cerrando el acto, ¿no? Bueno, estoy, digamos, contento que se haya hecho este evento. Me alegra escuchar de parte de miembros de la Academia Nacional de Historia que esto lo consideran como un tipo de espacio que no existía, ¿no? Que lo queremos seguir promoviendo. Creo que justamente una próxima conversación con la historia acerca de José Joaquín Olmedo sería interesante. Justamente para que, ahora que usted lo dice, este semestre, nosotros tenemos una carrera que tiene 2 semestres. El primer aula se llama Jaime Roldós Aguilera, en honor a un ex estudiante, ex presidente de la República que salió de esta facultad. Y la segunda aula se llama José Joaquín Olmedo, justamente por recomendación de Emilio Hidalgo, que en esa parte estamos todavía pendientes de hacer la debida inauguración. Así que creo que eso puede ser el próximo capítulo de estas conversaciones con la historia. Y un asunto más relacionado a lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que también a veces hacemos falsas disyuntivas, ¿no? Entonces estamos entre provincia libre o república. Realmente es una provincia libre republicana, vamos a Guayaquil republicano. ¿Cómo lo llamas? República tal. Quizás si se llamaba Guayaquil republicano, la calle, no sé si causaba igual la misma polémica, pero básicamente son esas 2 cosas que no están en conflicto. Lastimosamente quizás el debate público lo puso así muy como lo uno o lo otro, ¿no? Pero en todo caso justamente por eso este espacio se estaba llamando como Guayaquil, República o Provincia Libre, y creo que podemos concluir, me parece, o sea, al menos un consenso en esta mesa es que es una Provincia Libre y Republicana, o República y República. Bueno, eso hay nada más, Ángel Emilio, de la palabra. Gracias, Manuel. Provincia libre que asumió instituciones republicanas, en realidad. Y sobre aquel comentario de la soberanía, sí, Guayaquil tuvo soberanía entre 1820 y 1820. Está señalado en su reglamento provisorio de gobierno, cuando en su artículo
4 dice, el gobierno residirá en 3 individuos elegidos por los electores de los pueblos. Es decir, estamos hablando de un gobierno electivo, de una institución republicana, y estamos hablando de los pueblos. Cuando ocurre la invasión napoleónica a España en 1808, ¿verdad? Y cuando está preso el que debía de asumir la corona, Fernando VII, está preso al sur de Francia. Hay un vacío legal, hay un vacío jurídico, hay una vacatio regis y también, por supuesto, una vacatio legis. Y la soberanía, que era detentada en esos momentos por el rey, volvió a los pueblos a partir de estas juntas autonómicas, de la que formó parte también Quito, el 10 de agosto de 1809, que no fue la primera, fue la tercera, después de Chuquisaca y La Paz. Entonces hay que aclarar cuál. Oruro, correcto. Entonces hay que aclarar esto, muy importante, en el sentido de que realmente sí era soberano, sí era un territorio soberano, porque la soberanía regresó a los pueblos. Es un principio legal que se llama el principio de retroversión de la soberanía. Entonces, claro, era parte de todo el contenido jurídico de esa época. Y se creó jurisprudencia a partir de esto, precisamente. Entonces, estamos ya en otro momento, 1820. Por supuesto, esa soberanía regresa a los pueblos de lo que había sido la antigua provincia de Guayaquil. Bien, creo que no hay más que acotar. Víctor Hugo, para cerrar. Cosa que quiero que al alcalde quiero felicitarlo porque al fin a un alcalde se le ocurrió tomar una iniciativa de tomar la pantalla inicial, pues veremos cómo puede extenderse, como debería ser en ese nombre. Por otro lado, no sé quién va a quedar, si tengo quién va a quedar de director. De todas maneras, hay que entender que la Academia Nacional de Historia, el capítulo Guayaquil es un apéndice de Quito. Entonces, si no te gusta, te hables, ya en tu propia academia, porque a eso algún día iremos a llegar, pero como ahora el guayaquilismo bastante, no sale tan rápido, ¿no? Pero de todas maneras, es importante recordar para la academia, antes de la pandemia, Alberto Cordero, Gustavo Cáceres, Gustavo Arellano, Javier Vélez, creamos un congreso internacional por los 200 años, porque la academia no lo quería hacer. Pero se murió este señor, entonces todo se quedó en equipo con todo. Entonces, hay un congreso que ya está todo dividido, nombres, apellidos, horarios, minutos, todo lo que se gasta en el congreso, que se lo puede implementar todavía, por un lado. Por otro lado, vino algo que para nosotros, por lo menos para mí, me parece dos cosas que eran importantísimas. Los 200 años del Diario Patriota de Guayaquil. Si bien es cierto, no era el primer periódico, porque había un panfletito que tenían en Quito de ciertos ejemplares, sí que eso era periódico donde el director era el director, secretario, barrendero, archivo, era todo no, porque el nuestro tenía fe de debate, tenía cartas de la dirección, incluso habla de un terremoto y tiene una zona de poesía. Nadie lo leyó eso de ellos. Y me encargaba de rebuscando en archivos de otras partes. Tengo un colega ahí que me ayuda también a buscar archivos de España, de Perú, de Argentina. Entonces, hay muchos más periódicos que los que editó Belcomer. Entonces, eso hay que rescatar. Vino los 200 años de Bolívar en San Martín, y como yo sabía que no me iban a tomar en cuenta, escribo a la cónsul, que todavía está en función, y a la cónsul no la conocía. Como historiador sanmartiniano, quiero hacer esto en Guayaquil. Lamentablemente, la visión un poco míope no llegó a hacerse más, y ayer hablaba con otros periódicos, todavía tengo yo mucho material, porque tenemos que editar qué pasó en Guayaquil en ese momento. Tengo material de primera mano que acá es conocido por 4 o 5, ni siquiera por algunos, por 4 o 5, porque uno de los grandes eventos que sucedieron en el Guayaquil del siglo XIX fue esa entrevista de ese par de libertadores. Entonces, si la universidad no es un empeño, digno de encomio, y por otro lado, hay que buscar cómo participar con la universidad porque hay mucho material que se está pudriendo, por decir, durante 30 años de determinado fulano en el área cultural del municipio,
no hizo nada por restaurar las actas del cabildo del año 45. Está el papelito morado en un sobre. Hay que hacer una campaña, un convenio con alguna entidad tipo la OEA o de UNESCO para que se restaure, porque esa es nuestra segunda independencia. También sucedió en Guayaquil y el también dos epistolares de Olmedo que se publicaron a principios de los 60. Pero hay muchísimas más cartas de Olmedo que están pasando por varios lados. Y hay que rescatar, entonces yo estoy viendo que ustedes tienen una interesante iniciativa donde se puede hacer esto. Entre otras cosas, claro. Una palabra final de mi parte. En todo este tema y todo este debate que hace un poco también ha reavivado sin que sin que haya existido realmente una necesidad de hacerlo, regionalismo, ¿no? Regionalismo histórico inclusive. Yo llamo a recordar lo que sucedió hace 200 años y recuperemos ese espíritu de unión de Olmedo. Olmedo, recordemos que Quito está en la bandera guayaquileña, ¿verdad? Esas estrellas fue para Quito, una de nuestras 3 estrellas. 2, que cuando se alcanzó la libertad del 9 de octubre y el ejército, poco después, no fue un ejército utilizado para trincherarse y proteger la provincia, ¿no? Un ejército creado para liberar a las ciudades hermanas de la sierra, para liberar Quito, y que el gran sueño de Olmedo, tal como documentadamente lo demostró Julio Estrella y Casa, fue la creación de un estado de Quito, ¿no? Con ese histórico, con Guayaquil como su capital. Entonces, hace 200 años no hubo discurso regionalista, fue todo lo contrario. Unidos bajo una sola nación, una sola bandera, y apelemos a ese espíritu para declarar que en este tema no puede existir una división, una desunión, porque iríamos totalmente contrarios a la aspiración de José Joaquín de Olmedo, que es nuestro referente. Gracias. Muchas gracias. Sí, un último comentario. Pepe. Olmedo, ¿cómo se lo conoce? ¿Por qué Olmedo? ¿Por qué no se habla? ¿Qué va a hacer? Va a inaugurar aquí en la universidad en la que me gradué también, hace 20 y pico de años. Padre de la patria. Es lo que hemos planteado. Olmedo es el padre de la patria. En todos los foros públicos en los que he intervenido. Y No creo que hay otros también que lo piensan. No sé, discúlpeme, señor cementerio. Creo que lo pensamos aquí. Pues ya, muy bien. También lo hizo. Hay algunos que lo ven. Sí, así es. Hemos coincidido. O sea, lo que vale es esto, que hay algunos más. Va para el segundo capítulo. Va por el segundo capítulo de conversaciones con la historia. Vamos a hablar sobre Olmedo. Vamos a hablar sobre Olmedo y nuevamente estarán presentes invitados ustedes, historiadores, miembros de la Academia Nacional de Historia, capítulo de Guayaquil, estudiosos de la historia, lectores. Muchas gracias. Gracias aquí a Manuel Macías. Gracias a la carrera de Ciencias Políticas, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Y estamos, pues, seguimos adelante. Gracias a todos ustedes, al público. Seguimos adelante en conversaciones con la historia. Buenas tardes.